Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Sede de la Sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En el Padre y en el Espíritu Santo. Bien, vamos a grabar la novena charla de nuestro curso de doctrina, todavía sin público, sin fieles para asistir. Hemos hablado en la clase pasada, primero hablamos de ese periodo desde la caída de Jerusalén en el año 70 hasta el edicto de Milán en 313. Hemos hablado en una charla anterior, en la número 7, si no me equivoco. Hemos hablado de los hechos que pasaron ahí durante ese periodo. Después hemos vuelto a ese mismo periodo hablando ahí sí de las herejías y de la vida interna interior de la iglesia. Ahora vamos a empezar un segundo periodo. También vamos a dar 3 vueltas alrededor de él. Este segundo periodo siguiendo la división de Boulanger, va desde el edicto de Milán, en el año 313, cuando la iglesia ganó libertad para predicar, para hacer su culto, y después se acabó tornando la religión oficial del imperio, hasta el año 476, que es la fecha de la caída del imperio romano en el occidente. Vamos a hablar primero de los hechos, como hicimos con los demás, después de las herejías durante ese periodo, y por último, eso no va a pasar la charla de hoy, la vida interior de la iglesia, la vida interna de la iglesia. Entonces empezamos con ese nuevo periodo. Primero, los hechos, lo que pasó. Si uno agarrara solo para hablar de la historia del imperio romano, sin pensar en la historia de la iglesia, ya daría tema para muchas charlas. Y no nos da el tiempo de hablar de cada emperador, qué pasó con cada emperador, las revueltas que hubo, las persecuciones, las divisiones del imperio. Más bien vamos a tocar algunos emperadores más importantes que tienen relación con la historia más bien de la iglesia. Todos tienen, claro, seguramente, pero vamos de manera más importante porque no nos da el tiempo de hablar de la historia civil de Roma. Si quieren agarrar un libro sobre la historia de Roma, también les es recomendable, pero no nos da el tiempo de hacer acá historia general. A pesar del edicto de Milán, ese edicto que dio libertad a la iglesia, el emperador Licinio, estaba Constantino en el occidente y Licinio en el oriente, seguía persiguiendo a los cristianos en su imperio. De hecho, son de ese periodo los 40 mártires de Sebastio. Pero a su muerte en el año 324, Constantino quedó señor de todo el imperio. Murió Licinio y ya no hubo esa sucesión de emperadores en Oriente, después en Occidente, sino que Constantino acabó quedando con todo el imperio. Señor, nuevamente emperador de todo el imperio romano, no solo de Oriente, sino de Occidente también. Esa figura de Constantino es una figura que normalmente genera mucha pasión alrededor de él. Sí que hizo mucho bien a la iglesia, pero tampoco era un santo. No hay que ser extremista para ningún lado. No era el santo católico que favoreció en toda la iglesia, tenía sus defectos también en su gobierno, pero que esos defectos no le hacían tampoco un demonio, un otro Nerón, por ejemplo. No, favorecía realmente a la iglesia, el edicto de Milán es prueba de eso, pero no era perfecto. Y uno va viendo que los emperadores que le suceden tampoco son perfectos, a veces quieren intrometerse demasiado en la iglesia. Favorecía Constantino, el emperador Constantino, llamado el Grande, abiertamente a los cristianos, aunque él mismo era todavía pagano. No se había bautizado Constantino, y era hijo de una santa.
Santa Elena, de ello vamos a hablar un poquito más adelante. De hecho, Constantino, para evitar rebeliones adentro de su familia, que tuvo algunos problemas adentro de la familia, mató a varios miembros de su misma familia acusados de conspiración. Y también ese mismo Constantino favoreció una herejía, que creo que vamos a hablar hoy si nos alcanza el tiempo, el arrianismo. De hecho, Constantino fue bautizado poquito antes de morir, pero por un obispo arriano, un obispo hereje. Eso hay que decir que sí, no, pero da claramente la visión de que no tenía la fe ortodoxa perfecta. De hecho, fue Constantino mismo que por el arrianismo acabó desterrando a San Atanasio. También vamos a hablar hoy, si Dios permite. Los bienes que alcanzó esta protección de Constantino, ese favorecimiento de la iglesia. Primero, para él mismo, fue bautizado al final de la vida. Entonces, muchos creen con buena fe que se ha salvado, fue bautizado. ¿Por qué se dejó para bautizar al final de la vida? Unos creen que es porque él todavía, el emperador Constantino, tenía el título de Pontifex Maximus, del sumo pontífice de los paganos. Era él. De hecho, los paganos hacían, si no todos, la mayoría de ellos, hacían culto al emperador como una divinidad. Entonces, quizá ese fue uno de los motivos que no quiso bautizarse Constantino, porque los paganos lo veían como Dios. Imagínense un Dios que se convierte en la religión y se hace súbdito de un hombre, el vicario de Cristo en la tierra, el Papa. Sería, tal vez, ese fue uno de los motivos por qué no se hizo bautizar antes Constantino. O también, y me parece que esta es más profunda, por el problema que estaba en discusión todavía en la iglesia, que había sectas o herejías, por ejemplo el montanismo, que decían que los pecados no se podían ser perdonados, los pecados graves, después del bautismo. Una vez bautizado, si yo cometí un pecado grave, sería como un condenado en vida. Digamos así, no hay remisión para los pecados. No creían en la absolución, que la absolución de la confesión perdonaba los pecados graves después del bautismo. Entonces, claro, eso favorecía que una persona quisiera bautizarse al final de la vida. Porque después, si yo peco, si yo meto la pata en una cosa, no tengo cómo ser perdonado. Esa herejía montanista era una herejía, fue condenada por la iglesia, pero en esa época estaba la discusión: ¿se perdonan o no se perdonan los pecados después del bautismo? Y otro bien que vino a la iglesia por manos de Constantino, él hizo una donación a la Santa Sede del terreno de Roma e Italia. Boulanger habla un poquito de la discusión, unos dicen que no donó, otros dicen que no donó, pero parece que hay un documento que realmente Constantino hizo donación a la Santa Sede de esos terrenos, que Constantino había transportado la sede del imperio para Bizancio. Otros bienes, pero que viene mezclado con males de Constantino. De hecho, le persiguió abiertamente el paganismo y construyó inúmeras iglesias, pero con ese mal mezclado porque él favorecía, no siempre, pero la mayoría de las veces, al arrianismo, esa herejía arriana que vamos a hablar un poquito más adelante. Porque la intención de Constantino es un poco la intención de casi todos los emperadores de Roma, algunos se inclinan al paganismo, otros a la herejía, otros a la religión verdadera, que era de tener una religión sola del imperio, que esa religión diera unidad al imperio, unidad de fines, unidad de conceptos, de ideas también. Entonces, con esa intención, para evitar esa lucha entre arrianos y católicos ortodoxos, favoreció el romper más bien la herejía arriana. Como decía, fundó Constantino, quitó el imperio de Roma, la sede del imperio de Roma, quería una ciudad con más acceso al mar, más abierta, lo que diríamos hoy, un lugar más cerca de un aeropuerto, por ejemplo, un lugar más asequible y que tuviera más cercano también de las partes del imperio en Oriente. Entonces fundó la ciudad de Constantinopla, así se llamó la ciudad, la antigua Bizancio, en el año 330. Hoy se llama Estambul, lo que era Constantinopla. Después se puede poner en el mapa ahí donde está localizada, van a ver ustedes, está localizada en un estrecho
con salida para el mar, bastante facilidad. Y murió Constantino el año 337, 7 años después de fundar Constantinopla, luego después de ser bautizado por Eusebio, pero un obispo arriero. Ahí, claro, va a tener la discusión en la iglesia si el bautismo es válido o no es válido, si hace como hace la iglesia, el bautismo es válido, y uno puede creer que Constantino se haya salvado. Los sucesores de Constantino, nos vimos Constantino II, que imperó del 337 al 340, y Constante, que imperó del 337 con la división del imperio al 350, fueron emperadores de Occidente. Y Constancio II, del 337, cuando muere Constantino, hasta el 361, duró más, en Oriente. Ese Constancio II, que estaba imperando en Oriente, mató a sus hermanos, que serían los candidatos a emperadores, miembros de su familia, pero murió antes, estaba yendo a las Galias a hacer una batalla a uno que sobraba todavía, a Juliano, famoso Juliano, infelizmente, con mala fama. Iba a darle la batalla para quitarle también esa posibilidad de que él fuera el emperador, pero se murió antes de la batalla en las Galias. Hay un paréntesis pequeño antes de hablar de ese Juliano, vamos a seguir hablando de él. Hablar un poquito de Santa Elena, la mamá de Constantino el Grande. Se llamaba de hecho Flavia Elena, nació en el año 270 en Bitinia, no era de hecho de familia real de Elena. Bitinia está al sur de Rusia, junto al Mar Negro, se puede ver como el mapa. Era hijo de hecho de un hotelero, pero en una de las batallas que fue Constancio, todavía antes de ser emperador, Constancio Cloro, se casó, se enamoró de ella, se casó con ella, y de ese matrimonio de Constancio Cloro nació Constantino. Su esposa la repudió después, hubo un problema ahí de sucesión y también con los paganos. Fue repudiada por su esposa en el año 292, Santa Elena. Pues el emperador Maximiliano, el que estaba imperando en la época, antes de Constantino, quiso que se casara con su hija Teodora. Entonces él repudió, está muy mal eso, a Santa Elena, que todavía no era santa ni católica todavía. Al morir su esposo, Constancio Cloro, en 306, Constantino fue hecho emperador de Occidente, y después que Constantino se hizo emperador, fue la conversión de Santa Elena. Se convirtió al cristianismo, y cuando Constantino quita la sede del imperio de Roma y lleva al oriente, Santa Elena aprovechó, hizo una peregrinación ya convertida a la Tierra Santa, y ahí construyó varias iglesias, las más famosas en Belén, en el Monte de los Olivos y en el Calvario. Calvario donde el antiguo emperador Adriano había hecho para burlarse, para combatir el cristianismo, había hecho construir un templo a la diosa Venus, en el mismo Calvario. Ella lo derribó ese templo pagano y ahí hizo construir una iglesia que hoy mucho más agrandada es la iglesia del Santo Sepulcro. Intentó encontrar la cruz de nuestro Señor, cuya reliquia todavía no se conocía, no se sabía dónde estaba, y encontró, por información de un judío, encontró 3 cruces arrojadas en un pozo, que eran las 3 cruces de nuestro Señor, del buen ladrón, y del mal ladrón. No sabía cuál era la de nuestro Señor, entonces hizo una prueba, había por ahí un moribundo, ella hizo que las cruces tocaran al moribundo, y esa cruz que la curó era la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que curó al moribundo. Entonces, cuando ven ustedes la imagen de Santa Elena, normalmente la ven con la cruz, porque ella encontró la verdadera cruz de nuestro Señor. Santa Elena se murió en el año 329, y su fiesta se celebra en algunos lugares el 18 de agosto, hace poquito. Cierro paréntesis de Santa Elena, la mamá de Constantino, que es santa. Y vamos a hablar de ese pérfido y mal personaje, que se llama el Juliano, que ganó el título del apóstata. ¿Por qué? Juliano
nació en el año 300, no, reinó, perdón, en el año 361. No agarré la fecha de nacimiento, por ahí yo pongo si me acuerdo. Cuando Constancio II, el emperador, a la muerte de Constantino, el emperador de Oriente, intentó matar, era primo de él, hijo del hermano de Constantino. Un obispo católico, lo libró de la matanza, pero ese Juliano infelizmente guardaba un odio al cristianismo porque Constancio, aunque cruel, aunque malo, estaba intentando defender a la fe ortodoxa, estaba intentando defender al cristianismo con ese intento de hacer una religión así oficial y única. Y claro, Juliano, siendo perseguido por ese que guardaba la religión católica cristiana, se ganó, por otros temas también, pero se ganó un repudio, una rabia, un odio a esa religión. Entonces se hizo instruir en las costumbres paganas, pero en secreto. Oficialmente y públicamente frecuentaba las asambleas católicas, hacía las prácticas cristianas, pero internamente, en el corazón, era pagano. En 361, que fue cuando murió Constancio II antes de darle batalla en las Gallas, fue hecho emperador y ahí sí reveló su verdadera faz. Hizo todo lo posible para restaurar el paganismo. Dio signo para levantar templos paganos, suprimió los privilegios que la iglesia había adquirido desde el Edicto de Milán, prohibió a los cristianos la enseñanza. Eso va a ver ustedes en la historia de la iglesia, que normalmente las revoluciones contra la iglesia empiezan así, empieza combatiendo la enseñanza católica, la enseñanza cristiana. Va a ver ustedes un ejemplo más claro en la Revolución Francesa. El primer acto principal de la revolución fue mucho anterior, que fue el de quitar de los jesuitas el cuidado de las escuelas católicas. Atacó a Juliano con escritos de la religión cristiana, mandó reconstruir el templo de Jerusalén, el templo judío, solo para atacar la religión verdadera, y hacía un juego entre las dos corrientes que, digamos así, parecían las corrientes cristianas, que era el arrianismo, la herejía y la fe ortodoxa. Él hacía un juego, de vez en cuando favorecía un poco de herejía ariana, pero cuando veía que los arrianos crecían, favorecía la fe ortodoxa para combatir el arrianismo, pero no con intentos de defender la verdadera religión, para nada. El plan de Juliano era, ¿y por qué se llamó el apóstata? Porque profesaba la religión católica, fue bautizado, pero cuando se hizo emperador, reveló su fase pagana. Apóstata es el que abandona completamente la fe. Hereje es el que, teniendo toda la doctrina, elige uno de los dogmas para no creer, digamos así, o varios de los dogmas. El apóstata es el que abandona la fe. ¿Se acuerdan de la definición de la clase pasada? Y Juliano quedó conocido como Juliano, el emperador, y el apóstata, porque abandonó la fe. Pero sus planes no se concretizaron, pues subió al trono en el año 361, pero ya en el año 363, solamente 2 años después de hacerse emperador, en una guerra contra la Persia, se murió. Y es muy conocida tristemente la blasfemia con que terminó su vida. Estaba para morirse en el campo de batalla, y él soltó esa blasfemia: venciste, Galileo, has vencido, Galileo, refiriéndose a nuestro Señor. Él estaba de hecho en batalla contra nuestro Señor, contra su religión. Venciste, Galileo, has vencido. Triste fin de Juliano el Apóstata, pero mi nombre muy mal conocido. Después de Juliano, los siguientes emperadores volvieron a favorecer el cristianismo para dar, solo citar los que pasaron: Joviano, del 363, después de Juliano, al 364, y Valentiniano I, del 364 al 375 en Occidente, y Valente, del 364 al 378 en Oriente. Fueron tolerantes todavía con el paganismo, pero favorecieron más bien el cristianismo. Graciano, ya del 375 al 383, fue el primero que renunció a ese título que tenía Constantino y los otros emperadores de pontífice máximo, de sumo pontífice del paganismo. Ya no quiso más ese título y
además quitó una estatua de una diosa pagana, la diosa Victoria del Senado. Y ahí llega Teodosio el Grande, que es también conocido, que imperó del 379 al 395, defendió a los cristianos ortodoxos, no los arrianos, sino los de la fe recta doctrina, derribó templos paganos y hizo una cosa más. El Edicto de Milán daba libertad para el catolicismo. Teodosio el Grande no solo dejaba esa libertad, sino que instituyó el cristianismo como la religión oficial del Estado. Ahí sí se da esa hermosa unión que muchos critican hoy, por ahí tal vez hablemos un poco más adelante, esa unión entre Iglesia y Estado. Hoy en día hablar de unión Iglesia y Estado es casi como matar a la persona en nuestra sociedad. No, el Estado es laico. No, el Estado no es laico. Esa unión fue muy benéfica para la sociedad y para la Iglesia también. Y Teodosio el Grande fue el primero que hizo esa unión en el año 394, en un edicto que se llama Edicto de Tesalónica. No, como decía ustedes, no era perfecto Teodosio, pero hizo ese bien muy grande a la Iglesia. Tuvo, de hecho, excesivo rigor contra los arrianos, le favorecía la fe ortodoxa, y para combatir la herejía atacó a los arrianos de manera muy, muy dura. Hizo matar 7.000 arrianos sediciosos en Tesalónica. Y cuando, después de esa muerte de los arrianos, aunque eran herejes, eran contra la fe verdadera, cuando quiso entrar en la iglesia de Milán, que ahí estaba la sede del Imperio de Occidente, San Ambrosio, que estaba ya, era obispo de Milán en esa época, le obligó a hacer una penitencia pública. La frase famosa de San Ambrosio: no le dejó entrar en el templo después de ese crimen. Ya que has imitado a David en el crimen de matar a esas personas, imítalo también en la penitencia. Y eso, de hecho, San Teodosio aceptó, hizo la penitencia pública, y al morir en el año 395, dividió el imperio entre sus hijos Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente. Arcadio va a reinar en Oriente desde el 395, la muerte de Teodosio, hasta el 408, y Honorio va a reinar en Occidente desde el 395 al 423. Nuevamente vuelve esa división oficial del imperio que había terminado con Constantino el Grande. ¿Y qué pasa con el paganismo? De hecho, para el seminar casi acabamos con eso, los templos estaban quedando vacíos, no había más. El paganismo, dejando de ser religión oficial, dejando de ser obligatorio, pierde toda su fuerza por ser falsa religión. Quedó más bien reducido a los campesinos, a la gente del campo, que había por ahí muchos paganos todavía. La iglesia católica todavía no había logrado llegar a esos lugares, sino más bien a los grandes centros. De hecho, el término pagano viene de ahí, de campesino. Hasta ahí no se llamaban paganos, pero por esa costumbre de que la gente del campo todavía seguía el culto de los dioses falsos, quedó conocida eso como paganismo. ¿Por qué? Porque eran paganos campesinos. Pero ahí empieza la expansión del cristianismo, con San Martín de Tours en las Galias, con San Patricio en Irlanda, también en Armenia, Persia, Etiopía, Nubia, Arabia. En España ya se expande mucho más el cristianismo, ya se realiza un concilio en España. Vamos a hablar un poquito más de ese concilio después, el concilio de Elvira. Y hablando un poco, como resumen de los hechos, para después hablar de las herejías, esa relación entre Iglesia y Estado, unidos, que el Estado profese una y sola religión, la religión verdadera, y favorezca esa religión, es cosa muy buena. Pero en esos principios de la Iglesia eso dio lugar a muchos problemas, a muchos desórdenes también. Los bienes de la Iglesia al Estado. La Iglesia y la doctrina católica en la religión verdadera favorece una reforma, y de hecho ocurre en el imperio, una reforma de la administración y de la legislación también. Se hace una legislación mucho más caritativa. De hecho, la caridad no era conocida entre paganos. Mucho más blanda con los criminales también.
leyes penales más blandas, supresión de los gladiadores, esos famosos luchadores de los estadios que hacían divertir a la gente dando muerte a principio a los mismos católicos, pero después solo por diversión matando otras personas, esclavos. Y uno ve también que el hecho de que la iglesia empiece a influenciar el Estado, no solo la reforma de las leyes, sino también la reducción gradual de la esclavitud. De hecho, uno ve que cuando la iglesia empieza a expandirse, la esclavitud automáticamente se va disminuyendo. No hace un corte diciendo, ahora no hay más esclavitud, porque también hay un problema de jurisdicción también, y de cómo quedan esas personas si yo simplemente digo, no son más esclavos, en qué trabajan, cómo funciona el sistema de trabajo. Entonces, gradualmente la influencia de la iglesia va quitando la esclavitud. De hecho, hay una carta bien pequeñita de la Sagrada Escritura de San Pablo a Filemón. Filemón era un señor que tenía su esclavo, un esclavo que se escapó, se llamaba Onésimo. Y San Pablo convierte ese esclavo y lo devuelve a su señor. Pero cuando lo devuelve a su señor, hace una indicación ya diciendo que hay que liberarlo, que somos todos libres, somos todos católicos. Esa es una parte del servicio de Filemón. Ahora bien, dice San Pablo a Filemón, y le manda la carta por el mismo Onésimo, que es el esclavo que se rebelió, que se convirtió. Ahora bien, si me tienes por íntimo compañero tuyo, dice San Pablo a ese señor, a Filemón, acógele a Onésimo como a mí mismo. Confiado en tu obediencia te escribo, sabiendo que harás aún mucho más de lo que te digo. Es decir, que va a dejar en libertad a ese hombre, muy probablemente. Y el hecho de que la iglesia influya más directamente en el Estado también favorece, hoy en día las feministas hablan de la iglesia, que la iglesia esclaviza a las mujeres y que quieren que las mujeres sean esclavas. De hecho, la liberación de la mujer viene con el cristianismo. La mujer es mucho más servil y utilitaria en el entendimiento pagano. Y entre la iglesia y el Estado ya empieza la lucha contra el divorcio, porque el divorcio, si uno mira bien y estudia bien, favorece mucho más al esposo que a la esposa. Quien queda abandonada y sin recursos, sin medios para sobrevivir, y mucho más despreciada en un divorcio es la mujer. Las feministas hoy no entienden eso, pero así es. Y cuando la iglesia entra, ya aparecen las leyes ya contra el divorcio. Y tantos otros beneficios que la iglesia favorece y da al Estado. Pero también hay favores y beneficios que el Estado trae a la iglesia por defender la religión oficial. Primero fue ese paso que dio el Edicto de Milán de transformar la iglesia en libre, de ser el culto, no ser el culto exclusivo del Estado, pero por lo menos el culto compartido y aprobado. Después sí pasa a ser con Teodosio el culto oficial y exclusivo de la iglesia. Constantino, el emperador, se hizo protector de la iglesia y trajo muchos beneficios con eso, construcción de iglesias. También el hecho de que el Estado favorece a la iglesia, siempre hay un medio fácil entre comillas, pero más asequible de subvención del clero también. ¿Cómo va a sobrevivir el clero? No solo de donaciones, puede tener una subvención del Estado que ayude también, y eso favorece la religión, favorece la expansión de la religión verdadera. Las inmunidades también, el hecho de que el Estado reconozca a la iglesia como religión oficial, hace que pueda tener un tribunal, una jurisdicción particular de la iglesia para juzgar sus crímenes, para juzgar los sacerdotes o los obispos que hayan cometido algún tipo de crímenes eclesiásticos también. El fuero eclesiástico, que es eso, y las penas para herejía también, que ha pasado mucho, que a veces la herejía es un crimen tanto eclesiástico contra la fe, pero también a veces el herejísmo se hace un criminal civil, y esa unión de la iglesia hace que yo pueda juzgar a una persona de manera correcta, de manera equitativa. Pero hay sus problemas también, especialmente en esos principios. Los emperadores a veces se atribuyeron poderes espirituales. A veces
se otorgaron a sí mismos el poder de destituir obispos, por ejemplo, como pasó con San Atanasio, y llegaron hasta a desterrar papas, los emperadores. Entonces, esa influencia no fue siempre totalmente benéfica, hubo exageraciones, hubo desórdenes también. Ese error se llama césaropapismo, que es el intento del emperador civil de gobernar la iglesia. Es el intento de hacer como era el paganismo. El paganismo, el emperador era el Dios patrio, y tenía culto de divinidad. Y aunque no querían eso los emperadores, más o menos ortodoxos, pero sí querían tener poder sobre la iglesia, que la iglesia fuera una especie de órgano del Estado, a veces. Y eso hizo los desórdenes que hubieron. Pero si uno va a mirar así en general, entre desórdenes y favores que se prestan mutuamente iglesia y Estado, es mucho más benéfica esa unión al principio que si fuera totalmente separado. Bien, eso hablamos de los hechos. Recuerden el tiempo que estamos hablando, del año 313, Edicto de Milán, hasta el año 476, caída del imperio, que no vamos a ver ahora. Acá paramos, antes de la caída del imperio, de la invasión de los bárbaros. Y ahora vamos a volver a hacer la segunda parte del ciclo, para después hacer la tercera, que es la última. Ahora vamos a hablar de las herejías de ese tiempo. Y vamos a hablar, si Dios permite, de las tres principales herejías que conocemos en la historia. Vamos a hablar del arrianismo. Vamos a hablar del nestorianismo. Herejías que se van repitiendo después en la historia de la iglesia, y del pelagianismo. Una herejía trinitaria sobre la Trinidad, otra herejía más bien relacionada a nuestro Señor, y una herejía sobre el hombre, sobre la libertad humana. Hay varias herejías y hay muchas en la historia de la iglesia, pero esas tres son principales por tocar temas así bastante complejos también. El arrianismo, la primera herejía que estuvo presente en ese periodo del 313 a 476. Arrio, porque se llama arrianismo por su cabecilla, Arrio. Era un presbítero, un sacerdote de Alejandría, y decía, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que no hay tres personas y una divinidad, como es la fe ortodoxa, en la Trinidad, sino que hay el Padre, y que nuestro Señor Jesucristo no es Dios como el Padre, es inferior. Es una criatura muy perfecta, excelente, muy santa, pero no deja de ser, en la concepción de Ario, concepción hereje, criatura, todavía criatura. Muy perfecta, muy santa, a punto de que Dios Padre pueda llamar ese hijo de una manera muy especial de hijo. Es mi hijo muy amado, es el único, no hay como él, pero en la concepción de Ario decía, es una criatura. No puede ser que Dios se haya encarnado, se haya hecho hombre. Es una criatura muy buena, adoptada, digamos así, por Dios. Esta herejía fue combatida especialmente por San Jerónimo. Decía San Jerónimo, un poco después, San Jerónimo vivió cuando esta herejía ya había sido condenada, pero decía él, se despertó con un llanto, hablando del mundo en general, el mundo conocido, el mundo del imperio. El mundo se despertó con un llanto cuando se descubrió Arriano. De hecho, el arrianismo tomó parte de tomó posesión, digamos así, de muchas partes, muchas sedes de la iglesia, muchos obispos, muchos sacerdotes, conocidos incluso, que cayeron en esa herejía, considerando a nuestro Señor como alguien inferior al Padre. Incumbió a muchos miembros de la iglesia, simples creyentes, sacerdotes, monjes, obispos, emperadores y miembros de la familia imperial romana. De hecho, los emperadores romanos Constancio, II y Valente se hicieron arrianos, se convirtieron a la herejía arriana o el semi-arrianismo, que vamos a hablar después.
Y un problema más grande que después voy a entender por qué. Los godos, vándalos y lombardos, que eran bárbaros, que estaban fuera del imperio, fueron evangelizados por arrianos. Entonces eran arrianos cuando se convirtieron al arrianismo. Después voy a entender por qué hizo tanto mal eso. El obispo Alejandro, apoyado por su diácono, ahí ya entra el famoso San Atanasio, condenó a Arrio y su doctrina en el año 321, la primera condena así oficial de Arrio en el año 321. Pero Arrio es muy hábil, atrae varios seguidores clérigos y especialmente el obispo de Nicomedia se convierte a la herejía arriana. Entonces viene un concilio, el concilio de Nicea del año 325, que fue convocado por el emperador Constantino, todavía vivo, y con representantes del Papa Silvestre I, y condenó ese concilio oficial de la Iglesia, el año 325, concilio de Nicea, condenó a Arrio y propuso un agregado al credo. Está el credo, la profesión de fe de los apóstoles, y en el concilio de Nicea, para combatir justamente esa herejía, para hacer frente a esa herejía, agregó, que nosotros rezamos hoy esa parte del credo: creo en Jesucristo, único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, de verdadero Dios, engendrado no hecho, consubstancial al Padre. Está profesando que nuestro Señor Jesucristo es Dios. No es una criatura muy perfecta, muy santa, adoptada por Dios, no, es Dios. Y eso nosotros rezamos todos los domingos de fiesta de primera clase, algunas de segunda también. Creo en Jesucristo, único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deum vero, genitum non factum consubstancial in patria. Por ahí se acuerdan del credo. Dios de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, luz de luz, verdadero Dios, de verdadero Dios, engendrado no hecho, consubstancial al Padre. Ese es el credo que nosotros rezamos, se llama el credo niceno-constantinopolitano. Después voy a entender por qué constantinopolitano, pero niceno por el concilio ese de Nicea. Credo que fue con la parte agregada en el concilio de Nicea. Por esa condena, Arrio fue desterrado con otros 4 herejes y murió en el año 337. Pero, de hecho, cuando murió, estaba yendo a ser reintegrada a la iglesia de Constantinopla, porque por influencia que tenía en obispos, en sacerdotes y en el emperador también, acabó que iba a ser restituida su sede entre las idas y venidas de la discusión de la herejía, pero al final se murió, antes que fuera restituida su sede, reintegrada a la sede de Constantinopla. Murió Arrio y se propone una doctrina arriana más, entre comillas, más mitigada, pero que no dejaba de ser herejía. Ese obispo que Arrio había instruido, Eusebio de Nicomedia, dijo que el Hijo es de una sustancia semejante al Padre. Es una herejía, porque el Hijo es de la misma sustancia del Padre, digamos así, es Dios. Y él decía, el Hijo es de una sustancia semejante. Es una letrita en griego que él cambia ahí para continuar diciendo lo que decía, que nuestro Señor es inferior, pero para intentar convencer a los ortodoxos de su herejía. Pero acababa por admitir, de hecho, que había 3 sustancias divinas. Si es una sustancia semejante, es como si fuera un Dios parecido. Y acababa cayendo, si uno llega a las conclusiones de esa herejía, una especie de politeísmo. Como si hubiera varias sustancias divinas. Entonces son varios dioses. El sínodo de Arles del año 353, el de Milán en 355 y el de Rímini en 359, de hecho favorecieron al semiarrianismo. Estaba la discusión todavía. Pero el concilio de Constantinopla en el 381 lo condenó oficialmente. Ese concilio fue apoyado ahí por San Atanasio, San Cirilo de Alejandría, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Lista, San Hilario de Poitiers, varios santos doctores de la iglesia. Pero con la condena era el momento de morir esa herejía, el arrianismo y el semiarrianismo. Pero cuando viene la invasión del imperio romano de Occidente,
¿Quién invade? Los que fueron convertidos al arrianismo, los visigodos, vándalos y borgoñones. Invade el imperio, claro, el arrianismo empieza nuevamente a ganar fuerza. Acá paramos con el arrianismo, que no se murió, pero lo dejamos ahí. Hago un paréntesis para hablar un poco de San Atanasio, ese diácono en la época del concilio de Nicea, después obispo. Es muy bonita la vida de San Atanasio, no se puede hablar mucho, hago un resumen breve. Nació en 296, murió en 373. Fue defensor, claro, acérrimo del credo niceno, elegido obispo de Alejandría a los 35 años solamente, en el año 328. Sufrió la persecución de los arrianos y fue desterrado por San Atanasio 5 veces. Del 335 a 37 a Trébris por Constantino I. Del 339 a 345 a Roma bajo Constancio II, el emperador. Fue desterrado otra vez del 356 al 361 al desierto egipcio bajo Constancio II, emperador. Del 362 al 363, un año solamente, bajo Juliano Apóstata. Y el año 365, pero fueron unos meses no más, bajo Valente. Y después Valente, bajo presiones del mismo Papa, permitió regresar a su sede, donde murió, a la sede de Alejandría, donde era obispo San Atanasio, donde murió el 2 de mayo de 373. Es un santo, un gran santo, doctor de la iglesia, San Atanasio. Y todas las fiestas de la Santísima Trinidad se reza un credo muy bonito, bastante largo, donde se profesa todas las verdades que uno puede decir, o casi todas, de la Santísima Trinidad escritos por él, por San Atanasio. Tiene una carta muy bonita de San Atanasio, acá la leo rápidamente, si puede después lo pongo ahí. Que Dios os consuele, lo que tanto ¿por qué leo esa carta también? Porque es un poco la tristeza que estamos viviendo nosotros hoy en la iglesia, de vernos también un poco como desterrados de esta iglesia oficial, que no deja de causar cierta tristeza a nosotros, aunque sabemos que estamos en la fe verdadera, en la fe católica, pero es triste ver Roma tomada por la herejía modernista en su mayor parte, y nosotros estamos un poco viviendo lo de San Atanasio. De hecho, muchos llamábamos en la febre del nuevo Atanasio, por eso, por la defensa de la fe, aunque le costó tantas persecuciones. Que Dios os consuele, dice San Atanasio. Lo que tanto os entristece es que los enemigos han ocupado por violencia vuestros templos. Véase lo que pasamos hoy. En tanto que vosotros en todo este tiempo os encontráis afuera. Es un hecho que ellos tienen los edificios, los templos. Y es verdad, los modernistas hoy también tienen los edificios y los templos. Pero en cambio, vosotros tenéis la fe apostólica. Ellos han podido quedarse con nuestros templos, pero están fuera de la verdadera fe. Vosotros tenéis que permanecer fuera de los lugares de culto, pero permanecéis en cambio dentro de la fe. Reflexionemos, ¿qué es más importante? ¿El lugar o la fe? Evidentemente, la verdadera fe. En esta lucha, ¿quién ha perdido, quién ha ganado? ¿El que ha guardado el lugar o el que ha guardado la fe? El lugar es verdad y es bueno, pero cuando se predica en él la fe apostólica, el templo es bueno, pero si ahí adentro se está hablando de la fe verdadera. Si yo tengo un templo inmenso, pero donde se predica una fe falsa, un templo protestante, por ejemplo, puede ser muy grande, pero ¿qué vale? Vale nada. ¿Es santo el templo? Sí, todo lo que sucede y pasa en él es santo. Sois vosotros afortunados, habla a los que permanecieron en la verdadera fe, aunque desterrados, habla también a nosotros. Sois vosotros afortunados, porque permanecéis en la iglesia por vuestra fe, que ha llegado a vosotros por la tradición apostólica. Y si, sometidos a la presión, un ser execrable ha pretendido quebrantar vuestra fe, esta presión no ha tenido éxito. Son ellos los que se han separado en la crisis presente de la iglesia. Nadie prevalecerá jamás contra vuestra fe, hermanos carísimos. Y nosotros sabemos que Dios nos devolverá un día nuestros templos. Así pues,
mientras más se empeñen en quitarnos nuestros lugares de culto, más se separarán de la iglesia. Pretenden representar a la iglesia, cuando en realidad ellos se han expulsado a sí mismos de ellas y se han extraviado. Los católicos que se mantienen fieles a la tradición, aun si se reducen a un manojo, son la verdadera iglesia de Jesucristo. Hermosas palabras de San Atanasio para nosotros hoy también. Cierro paréntesis de San Atanasio, que murió en el año 373, gran defensor de la fe. Hablar de otras dos herejías más chiquitas para después llegar al nestorianismo. Primero, el macedonianismo. Era un semi-arriano de esa herejía arriana mitigada, Macedonio, obispo de Constantinopla, que fue obispo del 341 al 362, que afirmaba, claro, como conclusión lógica, si el hijo es una criatura, es inferior al padre, o de otra sustancia menor que el padre, también el Espíritu Santo, claro, no es Dios tampoco. Entonces, él llegaba a esa conclusión lógica del arrianismo: el Espíritu Santo es inferior al padre. El macedonianismo, por ese obispo macedonio. El Concilio de Constantinopla, el año 381, lo condenó y agregó al credo otra parte, y por eso le digo que nosotros llamamos nuestro credo, que rezamos en la misa, niceno-constantinopolitano, que es el credo de los apóstoles con las partes agregadas del Concilio de Nicea contra el arrianismo y ese Concilio de Constantinopla contra el macedonianismo. Agregó al credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, procedente del Padre, que es adorado y glorificado con el Padre, que habló por boca de los profetas. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procede, qui cum Patre Filio simul adorator et cum glorificator, qui locutus est per profetas. Eso rezamos todos los domingos, fiestas de primera clase y algunas de segunda, por el Concilio de Constantinopla, el 381, contra esa herejía macedoniana. Por eso, cuando les decía en la clase pasada que la herejía es un mal en la iglesia, seguro, pero sirve también de cierta purificación de la fe y precisión de doctrina. Y otra herejía, el priscilianismo, por Prisciliano, que vivió del 340 al 385, era un joven elocuente que se afilió a la secta de los elegidos. No voy a volver a hablar acá de gnosticismo, pero se acuerdan, la herejía gnóstica, todavía sobreviviente, tenía varias formas y pasó durante toda la historia de la iglesia. Van a aparecer personajes gnósticos. Fue hecho obispo de Ávila, en España, y propagaba una doctrina que era una mezcla de gnosticismo con maniqueísmo, que afirmaba la existencia de un doble principio clásico de los gnósticos: un principio bueno, Dios, un principio malo, demonio, Satanás. Predicaba una pureza estricta, porque la materia es mala, la maldad clara de la materia. La división dentro de su secta de los simples fieles, diríamos catecúmenos, y los aprovechados, los más experientes en la doctrina. Tenía varios errores Prisciliano, de entre ellos el de decir que había más libros inspirados de la Sagrada Escritura, no solo los que había aprobado la Iglesia. Su herejía fue condenada en los concilios de Zaragoza, el 382, y de Burdeos, el 384. El emperador Máximo lo llamó a Tréveris para dar razón de su doctrina, que era mala, herética, y ahí lo ejecutó con 6 compañeros, pero no por herejía en sí mismo, sino por el crimen de magia, que claro, sectas gnósticas son del estilo de masonería y cosas así, que guardan una doctrina cerrada y normalmente se involucran en magia y cosas, esos tipos de superstición. Por eso fue condenado Prisciliano a la muerte, pero mismo así San Martín de Tours y San Ambrosio y el Papa San Ciríaco también protestaron de esta ejecución, porque él fue llamado para dar razón de su doctrina y fue arrestado ahí con engaño. Y especialmente también fue condenado y atacar ese crimen del emperador, porque atacaba el foro eclesiástico. Los eclesiásticos tenían derecho de un tribunal separado y de juzgar a sí mismos.
Bien, el priscilianismo. Después de otra herejía, de las grandes herejías, hablamos del arrianismo, el nestorianismo. El obispo de Constantinopla, Nestorio, que vivió del 386 al 451, decía que en Cristo había dos personas, una humana y otra divina. Ah, padre, pero no es verdad eso. No, en Cristo hay dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina, pero una sola persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. La divinidad, decía Nestorio, el hereje, residía en esta humanidad como en un templo, es decir, no es que había una unión entre la naturaleza humana y divina en nuestro Señor Jesucristo, sino que había una naturaleza humana en que la divinidad vino a vivir de manera especial como en un templo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros no tenemos unión hipostática. En el bautismo nuestro Señor viene a vivir en nuestra alma. Pues bien, Nestorio decía que con Cristo pasaba eso, que Cristo era una persona, un hombre, que nació hombre, y que la divinidad vino a vivir adentro de él de manera muy particular, pero que no estaba unida. Ahí eso era bien. Y que resulta de eso que Nuestra Señora no es Madre de Dios. Es que rezamos en el Ave María, Santa María, Madre de Dios, sería una falsedad, porque Nuestra Señora sería solo madre de ese hombre que después vino a habitar la divinidad en él. Y claro, eso hace también que se quite todo el mérito de la encarnación, porque si Dios habita en ese hombre, quien sufre es ese hombre, no es Dios. No es Dios unido a ese hombre, a esa persona humana, a esa naturaleza humana, perdón. Yo estoy diciendo herejía también. Esa naturaleza humana no está unida a la divinidad, entonces lo que merece ese hombre, lo que hace ese hombre, lo que sufre ese hombre, no tiene los méritos de Dios, porque no es Dios. Por eso esa herejía quita primero el hecho de Nuestra Señora ser Madre de Dios, después todo el mérito de la encarnación. Todo lo que sufrió nuestro Señor no puede tener un merecimiento infinito porque no era Dios el que sufrió, sino un hombre en el cual habitaba la divinidad. Esta herejía fue combatida por San Cirilo de Alejandría, especialmente por el Papa San Celestino I en el 430, pero Nestorio ganó a su causa al emperador Teodosio II, se hizo nestoriano. Y el emperador, para resolver el problema, para quitar la herejía y descubrir la doctrina verdadera, convocó un concilio, el famoso concilio de Éfeso, el 431. El principal texto del concilio, hay varios cánones, pero el principal decía: pues no decimos que la naturaleza del verbo transformada se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesta de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el verbo, la naturaleza humana al verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por asunción de la persona sola. Es decir, él no era un hombre muy bueno que podría ser llamado Dios, pero tampoco era que Dios estaba ahí habitando en el medio y transformaba y ya, como una otra herejía parece por ahí, y como que transmutaba, quitaba esa naturaleza humana por esa unión. No, era una unión que preservaba la naturaleza humana unida a la naturaleza divina. Fue llamado Hijo del Hombre no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero que de ambas resulta un solo Cristo Hijo. No eran dos personas, no era una persona humana, una persona con una persona divina juntas, digamos así, pero sin unión. Era una persona divina que se unió a la naturaleza humana. No como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno,
se dice que se sometió al nacimiento carnal como que hace suyo el nacimiento de propia carne. De esta manera, termina el concilio, no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. El concilio de Éfeso que decreta, define infaliblemente que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, es Madre de Dios. Y a partir de ahí, definición conciliar, quien niega esa verdad, niega la fe católica. Después, los nestorianos, condenados por el concilio de Éfeso, se reunieron en Edesa. Después fueron expulsados por el emperador Zenón en el 489 y se fueron a Persia. Y ahí la herejía nestoriana todavía sobrevive. Una secta se llama la secta cismática de los caldeos. Y en un paréntesis, en el año 1994, bajo Juan Pablo II, el Papa, hicieron una declaración cristológica común entre la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria del Oriente, nestoriano. Marcó la resolución de la disputa entre ellas que había existido desde el concilio de Éfeso. ¿Cuál fue la solución? Si fuera católica, esa solución sería: los arrianos se convirtieron al catolicismo, afirmaron que la Virgen es Madre de Dios y que Nuestro Señor hay dos naturalezas distintas pero unidas hipostáticamente. Esa sería la resolución católica que cualquier papa católico exigiría. Pero ¿qué pasó en 94? Expresaron su comprensión común de la doctrina sobre la divinidad y la humanidad de Cristo y reconocieron la legitimidad y rectitud de sus respectivas descripciones de María. Es decir, esa declaración cristológica dice que los nestorianos están tan ciertos como los católicos, pero es una herejía que combate la verdadera fe. No, los dos tienen parte de la verdad, digámoslo así. Y reconocieron la legitimidad y rectitud de sus respectivas descripciones de María como, en el lado asirio, hereje, nestoriano, Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador. No dice Madre de Dios. María es Madre de Cristo y Cristo es nuestro Dios y Salvador. Es una forma de decir la herejía de manera solapada, de manera escondida. Y la Iglesia Católica, infelizmente acá, aceptando eso, aceptando una declaración herética, o por lo menos que favorece la herejía. Claro que Nuestra Señora es Madre de Cristo, pero es Madre de Dios. Nuestro Señor se unió a ella, se unió a la naturaleza humana en su seno. Es Madre de Dios. Pero ellos dicen, no, ellos están ciertos cuando reconocen a María, Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, y cuando le dan católico como Madre de Dios y también Madre de Cristo. Es un chiste eso. No voy a meterme mucho porque se me va el tiempo. Nestorianismo, que sigue hasta hoy. Después otra herejía un poquito más pequeña, para terminar con el pelagianismo, el monofisismo, o también llamado eutiquianismo por el cabecilla. El abad Eutíquez de Constantinopla, que vivió del 378 al 454, era contrario al nestorianismo, pero se fue al otro lado, se fue en exceso para otro lado. Afirmó, para combatir el nestorianismo, que la naturaleza humana de Cristo había sido absorbida por el Verbo. Nestor decía que era una naturaleza puramente humana que el Verbo vino a habitar, que es falso, herejía, porque se unieron. Pero Eutiquio, para intentar combatir esa herejía, se fue para el otro lado y decía que el Verbo absorbió la naturaleza humana, es decir, había solo una naturaleza divina, solo el Verbo, y no había naturaleza humana en nuestro Señor. Pero claro, es un problema muy grave, porque significa que era simplemente Dios y no podía merecer por los hombres que habían pecado. El mérito de la redención se termina también con eso, tanto con la herejía de Nestor como con la herejía de Eutíquez. Los opositores de esa doctrina de Eutiquio, Teodoreto de Ciro, Eusebio de Dorilea y Flaviano de Constantinopla, obispo de Constantinopla. Fue condenado oficialmente por el Sínodo de Constantinopla en el año 448 por el Papa San León I. Pero Eutiquio no aceptó, claro, la condena y convenció a Dioscoro y Teodosio II a convocar un otro sínodo en Éfeso en el año 449. Pero ese sínodo fue falso porque no tenía aprobación papal
ni delegados del Papa ahí. Y ese sínodo fue hecho, preparado y arreglado para absolver a Eutíquio y condenar, por otro lado, la doctrina ortodoxa y correcta de las dos naturalezas unidas en la misma persona. Y desterró a Flaviano, el obispo de Constantinopla, de su sede. Fue llamado en la historia eso latrocinio de Éfeso, por el mismo Papa San León I, que le llamó latrocinio de Éfeso, porque fue un sínodo no convocado por la Iglesia, no aprobado por el Papa, que tomó decisiones que no se podrían tomar. Después esa herejía fue condenada y sí, oficialmente por el Concilio de Calcedonia, el 451. El texto del concilio, si puedo después yo paso ahí porque no me da tiempo para leer. Pero esa herejía, aunque condenada, no se terminó, porque aunque intentaron ayudar a los emperadores Zenón y Justiniano, favorecieron fórmulas ambiguas, de ese estilo de la Declaración de 1994. Fórmulas que decían la verdad católica, pero sin atacar tan directamente a la herejía para ver si los herejes aprobaban. Y uno ve en la historia de la Iglesia que eso nunca funciona. La Iglesia tiene que ser clara y determinante. Pero algunas personas se ofenden. Bueno, los que se ofenden es porque son malos. De ahí, por esa falta de firmeza en profesar la verdadera doctrina y condenar la falsa, salieron los cismas de Acacio, una división de 30 años entre Roma y Bizancio, Constantinopla, el cisma de Antioquía, de Jerusalén y de Alejandría, 3 cismas que fundaron 3 iglesias heréticas, la iglesia armenia, la iglesia jacobita y la iglesia copta. Algunos después de esas iglesias se convirtieron a la verdadera fe, pero esas iglesias siguen existiendo todavía, herejes, cismáticas. Después tiene un otro problema, la controversia de los 3 capítulos, porque el 548, y acá ya estamos yendo de nuestro tiempo, la emperatriz Teodora quiso que Justiniano consiguiera del Papa la condena de unos escritos nestorianos en favor de los moneficistas, que es la herejía de Eutíquio. El Papa condenó, después se retrató, porque no era condenable, los escritos eran condenables, eran nestorianos, pero porque no convenía condenar en ese momento, y un nuevo concilio de Constantinopla, el 553, logró la condena de los escritos. Y ese concilio que hablamos, el concilio de Calcedonia, tiene un canon ahí muy discutido y malo, de hecho, el canon número 28, una de las resoluciones del concilio, que decía que el obispo de Nueva Roma, Constantinopla, gozará de los mismos privilegios que el obispo de la antigua Roma, a causa de la caída del imperio. Acá estamos hablando ya después de la caída del imperio, concilio de Calcedonia. Por esta razón, los metropolitanos del Ponto, de Asia y de Tracia, así como los obispos de países bárbaros, serán ordenados por el obispo de Constantinopla. Es decir, está poniendo como 2 cabezas en la cristiandad, el obispo de Roma, el Papa, y el obispo de Constantinopla. Entonces el Papa cayó en el error, eso es una herejía, está muy mal. No, pero ese canon fue aprobado después que se fueran del concilio los legados del Papa, y no fue aprobado ese canon por el Papa. El Papa aprobó ciertos cánones del concilio cuando estaban presentes sus legados, y ese canon fue agregado después, no fue aprobado por el Papa. Bien, y para terminar, última herejía de ese tiempo, el pelagianismo. Un monje bretón, Pelagio, que vivió del 360 al 430, contrario a las doctrinas gnósticas y maniqueas, porque el gnosticismo y el maniqueísmo establecen una especie de determinismo, que el hombre ya está afadado a la condenación, a la salvación, que ya viene, digamos así, de fábrica, que sus actos van a ser buenos o malos, que se va a salvar, se va a condenar. Acaba cayendo el gnosticismo y el maniqueísmo en una especie de determinismo, que el Dios malo y el Dios bueno es lo que están de hecho luchando, pero nosotros estamos condenados a lo que ellos quieren. Entonces, Pelagio, para intentar combatir esa herejía gnóstica y maniquea, se fue demasiado, se fue para el otro lado y afirmaba que el pecado original no se transmite, es decir, que quien tuvo el pecado original fue Adán, yo no tengo nada que ver con eso, y que sin la gracia el hombre puede obrar bien, intentando resaltar la libertad humana, quita la necesidad de la gracia, dice que el hombre sin la gracia puede obrar bien, sin ayuda de Dios, sin ningún auxilio de la gracia, el hombre puede hacer el bien y obrar bien y merecer incluso el cielo.
La gracia, decía Pelagio, es solo exterior. Es decir, ¿qué es la gracia para Pelagio? Son las gracias naturales que uno tiene, que recibió de Dios, no sé, los talentos, la sabiduría, la capacidad de hablar, o no sé, las gracias naturales, los talentos, digamos así, que uno tiene, y los ejemplos de Cristo. Esa es la gracia. Yo tengo un buen ejemplo y tengo mis habilidades naturales, y con eso yo puedo alcanzar a hacer el bien, y con eso yo puedo salvarme sin necesidad de una otra gracia, que es falso, herejía. Y claro, si no hay pecado original, el bautismo, porque eso se escucha mucho hoy entre los modernistas, el bautismo no es el sacramento que borra el pecado original de mi alma, porque no lo tengo, según Pelagio, sino la iniciación de la iglesia. Es el ritual de iniciación en esa asamblea. Se escucha mucho hoy por ahí, esa parte de la herejía pelagiana. Claro, con eso, negando el pecado original, yo niego también la utilidad de la redención, porque que vino a hacer nuestro Señor, da la posibilidad de borrar el pecado original de mi alma por el bautismo y de conseguir la gracia por los sacramentos. Pero si la gracia son solo los ejemplos de Cristo, los talentos naturales, y si el pecado original es solo de Adán, entonces no tengo necesidad de la encarnación de nuestro Señor. Quita toda la necesidad y la utilidad del evento más grande de la historia. Los opositores. Uno principal, que vamos a hablar mucho después, yo voy a intentar hablar un poquito más de él, San Agustín, llamado por eso de Doctor Gracia, creo que es así, Doctor Gracia, el doctor de la gracia. Decía San Agustín que Adán era libre, podía pecar, pero no es que nuestro Señor lo impulsó a pecar, porque Pelagio parecía a creer que Adán pecó por determinismo ese gnóstico. Entonces San Agustín va a decir, no tenía obligación de pecar, era libre, y tampoco tenía la concupiscencia que la arrastraba obligatoriamente al pecado. La concupiscencia desordenada vino después. Decía San Agustín, la fe verdadera, como nosotros profesamos, que los descendientes nacen privados de la gracia, nosotros nacemos sin la gracia, el bautismo viene a dar la gracia. Y esa gracia que viene con el bautismo borra el pecado original, no sus consecuencias, y que la gracia no es solo exterior, no son solo los dones naturales y los ejemplos de Cristo, sino es interior. Obra en mí la gracia de Dios sin quitar mi libertad. Yo puedo aceptar o negar la gracia. Ojalá no la niegue. Sería abusar, hacer mal uso de mi libertad. Pero la gracia es interior y eso no me determina, no me hace obligatoriamente salvado o condenado. La gracia obra en mi interior, pero respeta, digamos así, mi libertad. Además, San Agustín fue condenado por el primer concilio de Cartago el año 397. Se huyó de Cartago después de esa condena de África y fue condenado después también por el concilio de Éfeso en 430. De ahí nace un intento mitigado de esa herejía, se llama semipelagianismo. Dos monjes de Marsella, Juan Cassiano y Vicente de Lerins, sostenían, pelagianos también, herejes también, pero que la gracia es necesaria. Es necesario tener la gracia en mi vida para alcanzar la salvación. Pero no es necesario para comenzar la fe. Quitar la necesidad de la gracia primera, la gracia de conversión. Y ni para perseverar en el bien. Entonces la gracia me da ciertos bienes, puede ser interior, como decía San Agustín, pero el convertirme es un acto solo mío, no necesita la gracia. El empezar la fe no necesita la gracia. Y el perseverar en ese bien que yo tengo, no es tampoco necesaria la gracia. Es herejía, es falso. La gracia obra antes, durante y en conclusión de nuestra conversión. La gracia de la conversión es algo de Dios también, y que yo necesito para convertirme. Sin la gracia, yo puedo predicar miles de cosas, hablar 50 verdades de fe para una persona, pero sin la gracia la persona no se convierte. Ese semipelagianismo que decía que la gracia primera no es necesaria ni la gracia de perseverancia fue también condenado por San Agustín, San Próspero y San Hilario, y después condenado oficialmente por el Concilio de Orange y de Valencia el 529 y por el Papa Bonifacio II del año 530, pero ahí se va de nuestro tiempo. Bueno, esas son dos vueltas de las tres que vamos a dar en ese periodo del 313 al 476, que es, primero hablamos un poco de los hechos, ahora hablamos de las herejías, y si Dios permite, en la próxima clase vamos a hablar
de la vida interior de la iglesia durante ese periodo, que hay varios desarrollos de doctrina y de ritos también. Y si nos da el tiempo, hablar un poquito más de San Agustín, ese santo tan importante en la historia de la iglesia, que de hecho se murió cuando los bárbaros estaban invadiendo el imperio. Bien, cualquier pregunta, duda, como no tenemos clase presencial todavía, pueden enviar al correo de la librería santotomás@gmail.com. Bien, pasamos para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.